Y claro está que los pacientes hemofílicos, además de viejos, obesos, hipertensos, pues también usan mucho producto trombogénico, ¿no? Usan factor 7, usan factor 8, o sea, es una situación como para considerar. Bien, miren ustedes, estos son los registros que hay en Europa. Las trombosis no están de las más bajas, ¿eh? Están ahí creciendo. ¿Vemos otra? Y bueno, al igual que en Europa o en cualquier parte, vemos, por ejemplo, la mediana de sobrevida de nuestra gente ya anda por los 70 años. O sea que en la medida que mejoremos, como lo estamos haciendo, la forma de tratarlos, claro está, la esperanza de vida se incrementa con todo lo que eso significa, ¿no? Entonces, muy pronto vamos a tener nuestra población por acá, con todo lo que eso significa. Vean ustedes. Distintas, aquí por ejemplo vemos antes de los tratamientos, ¿no? Ha habido en la historia del paciente con hemofilia varias luces y sombras, ¿no? De repente aparecieron los críos, antes se morían muy temprano, luego los críos, luego vino la sombra de las epidemias virales, luego los agentes recombinantes, etcétera, y ahorita se asoma un poco una situación de este tipo que nos complica a los médicos y a los pacientes, ¿no? El cómo manejar un paciente crónico de la tercera edad. ¿Vemos la que sigue? Miren ustedes, esto aunque no se asocia al caso clínico que fue de trombosis, pero nuestra población tiene riesgos para trombosis arterial y para trombosis venosa, aunque sean fisiopatologías distintas, pues comparten algunos factores de riesgo, ¿no? Y vean este dato, este dato a mí me llamó mucho la atención cuando lo presentaron y además está publicado en 2005. Miren ustedes la incidencia, por ejemplo, de la cardiopatía isquémica en los pacientes hemofílicos en relación a los que no son hemofílicos. Este es un dato terrible, ¿no? Que va contra lo que nosotros tradicionalmente pensaríamos, ¿no? A lo mejor un paciente con hemofilia tiene cierta protección para la trombosis, pues fíjense, este dato, por lo menos este dato, ¿no? Con el nivel de evidencia que tenga, que a lo mejor no es tan fuerte, porque todavía en relación a la trombosis los niveles de evidencia no andan tan altos. Pero a mí no se me hubiera ocurrido pensar eso, ¿no? A lo mejor yo hubiera pensado que andarían más o menos parecidos, pero no que el hemofílico trombosara más de terreno arterial que una persona que no tiene hemofilia, ¿no? Y vean ustedes aquí 3-4% en hemofilia A o en hemofilia B, contra 0.7 en los moderados, ¿no? Ya son algunos detalles pues del fenómeno, pero no me parece cosa menor y quise aprovechar el caso para traer esto a la mesa y a la discusión y ya que platiquemos de eso. Vemos la que sí. Bueno, factores de riesgo para trombosis, pues las que quieran, ¿eh? Aquí están algunos, pero vemos otra. Bueno, y vean ustedes, por ejemplo, las razones de momios, con este intervalo de confianza y con el valor de P, cómo andan los pacientes además son los riesgos independientes en pacientes con hemofilia, por ejemplo, de cardiopatía isquémica, y aquí vemos los momios están muy altos, a mí me parece que son momios altos, como para ignorarlos, ¿no? Ese es el mensaje. ¿Vemos la que sigue? Bueno, pues lo que les decía, vean ustedes, por ejemplo, cuando utilizamos factor 8 de pureza intermedia, cuando tratamos pacientes en cirugías con factor 8 de pureza intermedia que tenga von Willebrand, está registrado un incremento del riesgo trombótico asociado a esa fracción utilizada. Y no se diga pues de los protrombóticos, ¿no? Que ya nos va a dar miedo utilizar agentes bypass en alguien con riesgo de trombosis. ¿Vemos la que sigue? Ya vamos a terminar. Y miren ustedes, ¿qué tal estos picos de factor que alcanzan los enfermos sometidos a cirugía? Porque nosotros pues tratamos de que no sangren, pues esa es la filosofía y la idea que tenemos de que el paciente no sangre, y descuidamos un poco la otra cara de la moneda de que el tener factor 8 alto es un factor de riesgo documentado de trombosis en todo el mundo, ¿no? Los pacientes que tienen factor 8 alto tienen un riesgo incrementado de trombosis. Si nosotros a un hemofílico no cuidamos este detalle, de que a lo mejor lo llevamos hasta 400%, ¿no? En este registro, por ejemplo.
aguas con eso, ¿no? Entonces, más no siempre es mejor, como discutía yo con Adolfina. En los niños a lo mejor sí, más es mejor. En el adulto no, en el adulto es diferente. ¿Vemos otro? Creo que ya me acabé mis 10 minutos. Bueno, ese es el mensaje, ¿no? Y les agradezco su atención. Si están de acuerdo para mantener la sesión ágil, la discusión del caso la podemos hacer en la mesa redonda. Okay, entonces empezamos con el primer ponente de los temas, es Carlos Martínez Murillo, que además de ser presidente de la AME, es hematólogo adscrito al Departamento de Hematología del Hospital General y es el jefe de la clínica de hemostasia y trombosis. Y no me puedo aguantar contarles, fui al Teatro de la Ciudad hace unos días y hablando de la edad, Liliana Felipe decía que todos envejecemos al mismo tiempo, todos menos Lolita Ayala, ¿no? Sí, me hace buenísimo. Entonces, vas. Buenas noches, otra vez. Y bueno, pues vamos a empezar propiamente. Voy a dar yo la parte introductoria sobre todo de etiopatogenia, fundamentalmente dirigido a trombosis venosa, para que después mi colega Alejandro Fernández es el que va a dar la parte desde el punto de vista de tratamiento. Recordemos simplemente que el proceso de la hemostasia es un continuo entre factores que intervienen en hemostasia primaria y secundaria, y es muy importante, aunque la fisiología nos lleva a que es un proceso continuo, es importante la división desde el punto de vista teórico, pragmático, clínico. El comportamiento clínico hemorrágico es muy diferente de alguien que tiene un problema de hemostasia primaria y secundaria, trombótico también. Recordemos que muchos de los problemas trombóticos arteriales caen en el terreno de la interacción plaquetas-endotelio, glicoproteínas, y en el terreno trombótico de hemostasia secundaria pues tendríamos en el rubro de trombosis venosa. Entonces es muy importante identificar esta etiopatogenia porque es la base incluso del tratamiento. Las guías pasadas hacían una recomendación que en pacientes que tuvieran trombosis venosa profunda no se recomendaba el uso de aspirina. ¿Por qué? Porque es una práctica común que no se hace solamente en México, sino en el mundo. Desde el mismo proceso inicial de la cascada de la coagulación, que es muy importante y útil, porque vamos a hablar de diagnóstico y como que a veces nos olvidamos que los tiempos de coagulación nos dan un valor imprescindible en el diagnóstico de los problemas trombóticos, y por supuesto que sigue siendo útil desde la descripción que hizo David Ratner y McFarland en 1964 hasta el nuevo modelo que surgió años después, a finales de los 90, donde son tres fases: una fase de iniciación, amplificación y propagación o generación de la trombina. La fase de iniciación genera altas dosis de trombina, por supuesto con la exposición de factor tisular, que se le ha atribuido al factor tisular múltiples roles, entre ellos el incremento de la expresión, por supuesto mayor tendencia trombogénica, y una vez que se genera factor 2, que es la trombina viene la siguiente fase, que es la fase de amplificación, en el cual el factor 2 activa factor 8, factor 11, factor 5 y plaquetas a través de los receptores PAR. Entonces teníamos la fase de amplificación. También el factor tisular activa factor 9 y por supuesto dentro de este proceso el factor 11, que viene de la activación previa, fortalece esa activación para generar un complejo enzimático, factor 8, factor 9, genera más factor 10, este factor 10 va a generar más factor 2 y conlleva la fase de propagación o de amplificación, de generación de trombina, y grandes dosis de trombina va a formar un coágulo. Este esquema es el estado de arte que sabemos que guarda actualmente el modelo. Es importante porque podemos identificar trastornos de la coagulación que me pueden explicar el por qué un paciente se trombosa, por qué el trastornos en la activación del factor 5 con el factor 5 Leiden, por qué genera más trombina, los nuevos inhibidores, tanto directos como indirectos del factor 10, cuál es el mecanismo de acción, por qué frena esto, o los inhibidores del factor 2 que ya posteriormente se van a enunciar. La última fase, pues sabemos que depende del fibrinógeno y la fibrina. Se ha atribuido que el incremento del fibrinógeno puede constituir un factor de riesgo por la hiperviscosidad. Todo esto mantiene un equilibrio dinámico que normalmente tiene que existir, por supuesto, para conllevar que la sangre se mantenga fluida o en estado líquido.
Cuando se rompe este equilibrio podemos tener trastornos hemorrágicos y trombóticos y por supuesto hablando en el terreno trombótico, cuando esta línea en el cual puede haber incremento de factores de la coagulación o por otro lado disminución del sistema de regulación antitrombótica, podemos tener esto. Esta es una regulación normal que tendríamos, una serie de proteínas y plaquetas endotelio para la formación del coágulo, integrando hemostasia primaria y secundaria. ¿Quién regula la formación del coágulo? Tenemos inhibidores, antitrombina, proteína C, proteína S, proteína Z, pero una vez que se forma el coágulo tenemos que disolver ese coágulo y eso se lleva mediante el sistema fibrinolítico, plasmina y sus activadores, el activador celular del plasminógeno, por supuesto, y su poderoso inhibidor. Cuando hay incremento del inhibidor, que es el PAI-1,